En 2020, comencé a trabajar en edición de video para un hombre llamado Dr. Larry. Dr. Larry pasó 42 años en prisiones de Texas antes de finalmente obtener la libertad condicional en 2017. Estaba lleno de historias de su tiempo en el sistema y quería compartirlas con la gente. Realizó varias entrevistas en canales de YouTube relacionados con prisiones y creó su propia página, donde hablaba sobre sus experiencias y su visión de la sociedad en general. Construyó una pequeña pero dedicada base de seguidores y estaba en conversaciones para convertir su historia de vida en una película. Lamentablemente, falleció en enero de 2022 debido al COVID-19. En el corto tiempo que estuvo activo, publicó 309 videos, 310 si contamos el que fue censurado por YouTube. En un video previo, mencionó que había visto cosas que no pudo explicar en prisión. Alguien le preguntó sobre esto en la sección de comentarios y él hizo un video sobre un incidente que ocurrió en septiembre de 1979, mientras estaba encarcelado en la unidad Anderson. El video fue eliminado de inmediato y su cuenta fue restringida. Creo que fue por orden del gobierno. Ahora, por primera vez, la extraña historia del Dr. Larry puede ser contada. Su relato es el siguiente. Llegué a la unidad Anderson en 1977, cuando tenía 22 años. Había estado en Eastham, pero me trasladaron por golpear en la cabeza con una tubería a un guardia interno. En aquel entonces, Texas no tenía guardias como los de ahora. La mayoría de los guardias eran reclusos. Había dos tipos: los building tenders y los trunkins. Los building tenders eran los guardias. Uso indistintamente los términos guardias internos y building tenders. Mientras que los trunkies trabajaban en los pasillos. Ellos controlaban las puertas de seguridad, los bloques de celdas. Si tenía una cerradura, ellos tenían la llave. Todos usábamos uniformes blancos, pero se podía identificar a un building tender porque llevaban franjas verdes a los lados de los pantalones y en los hombros. Los building tenders eran brutales. Si crees que los guardias normales son malos, imagina a un hombre que ha matado a 3 personas a cargo de un bloque de celdas. No toleraban ningún tipo de problema y su primer recurso era la violencia. Si te salías de la línea, te daban una paliza. Y no esperes una pelea justa. Se juntaban en grupo y podían matarte sin pensarlo 2 veces. Vi a muchos hombres recibir palizas brutales y a muchos otros terminar enterrados. Tuve suerte en Eastham, porque el building tender al que golpeé era tan despreciable que ni siquiera a los demás les importó. Me arrastraron a aislamiento. Me metieron ahí y me dejaron. Al día siguiente, me subieron al autobús de traslado y me enviaron a Anderson. Anderson era una plantación antes de la guerra civil y se convirtió en prisión en los años de 1900. Tenía 14,000 acres y cultivaba principalmente algodón, papas, maíz y nabos. Cualquier tipo de cultivo que pudieras imaginar, lo tenían. El alcaide se llamaba J.T. Turner, pero todos le decían Wildcat. Con él, no tenías que hacer esa mierda de sí señor y no señor. Podías hablarle como a una persona normal. Era el único alcaide en el sistema penitenciario de Texas con el que podías hacer eso. Interactuaba con los reclusos como si fuera uno de ellos. Caminaba por los bloques de celdas, jugaba a las cartas, se servía una copa de vino casero, hacía ejercicio con los internos. Anderson era un lugar sin muchas restricciones. Mientras hicieras tu trabajo, podías hacer lo que quisieras, y Kat estaba ahí contigo. Kat tenía una política que permitía a los presos defenderse. No tenías que dejar que alguien te pisoteara. Te decía que te defendieras y te daba el castigo más leve posible.
Si alguien intentaba meterse contigo, podías arreglar el asunto, pero tenías que hacerlo en el momento. No podías esperar 3 semanas y luego matarlo. Si lo resolvías de inmediato, no te meterías en problemas. Te daba una semana en aislamiento o te hacía pararte sobre una caja de refresco durante 6 horas. Respetaba a los hombres que se defendían. De hecho, esperaba que lo hicieras. Siempre decía, si eras un gángster allá afuera, sé un gángster aquí adentro. No tenía respeto por los que se la pasaban quejándose. No sentía lástima por los internos porque, según él, ellos tampoco la habían tenido por sus víctimas. «¿No te importó esa anciana a la que robaste y mandaste al hospital?», decía. «¿Por qué diablos debería importarme lo que te pase a ti?». Antes de convertirse en alcaide, Kat era psiquiatra y podía detectar la mierda desde lejos. No podías engañarlo, ni lo intentes. Lo mejor era ser honesto y decirle la verdad. Lo que realmente lo encabronaba eran las mentiras. Si hacías algo y admitías, sí fui yo, él te la pasaba. Pero si intentabas jugar con él, te daba el castigo máximo. Y en Anderson tenían muchas formas de castigarte. Su favorita era ponerte sobre una caja de refresco. Te esposaban las manos por encima de la cabeza y te dejaban ahí. Si no estabas en excelente condición física y no podías mantenerte de puntas, todo tu peso recaía sobre los hombros. Por cada hora de castigo, te daban 15 minutos de descanso. Otra cosa que hacían era ponerte contra la pared. Tenías que ponerte en cuclillas y extender los brazos al frente. Si te caías o te movías, los building tenders te daban una paliza y te mandaban a aislamiento. El aislamiento en esos tiempos era uno de los peores castigos en Anderson. Los building tenders y los trunkies te golpeaban todo el camino hasta la celda. Si lograbas llegar sin que te dejaran hecho mierda, tenías suerte. Luego, te arrojaban a una pequeña celda oscura sin luz. No te daban libros, ni papel, ni ninguna de tus pertenencias. Ni siquiera te alimentaban bien. Solo te daban una cucharada de betabel, una cucharada de maíz y una cucharada de carne. Dependiendo de lo que hubieras hecho para terminar ahí, los building tenders entraban y te golpeaban 1 o 2 veces al día. No querías terminar en aislamiento. El aislamiento de ahora no es nada comparado con el que era antes. Antes, realmente significaba algo. En aquel entonces, Anderson seguía estando segregada. Había 2 bloques de celdas para negros, 2 para blancos y 2 para hispanos. Yo estaba en la línea F, que era una unidad solo para negros, y al principio trabajaba en el campo. Nuestras cuadrillas de trabajo también estaban segregadas, pero eso no significaba nada. En la prisión de Texas, un preso era un preso. Los blancos no recibían un trato mejor y a nadie le importaba esas mierdas de raza. En el campo, bebíamos de los mismos vasos, compartíamos cigarrillos y platicábamos juntos. Los guardias internos tampoco hacían distinciones. Si eras negro y atacabas a un guardia interno blanco, los guardias internos e hispanos te daban una paliza sin pensarlo. Si eras blanco y atacabas a un guardia interno, los blancos iban tras de ti. Nosotros lo veíamos así. Estamos todos en esto juntos. Nadie es mejor que nadie. Tal vez en el mundo exterior puedas pensar eso, pero aquí adentro, no. El trabajo en el campo era duro, pero si estabas en buena forma, te acostumbrabas. Todos los presos en Anderson tenían un trabajo. Nadie podía quedarse acostado en su celda. No importaba quién fueras ni qué estuvieras pasando, siempre tenían un trabajo para ti. Algunos trabajaban en la fábrica de muebles, otros en los establos, pero la mayoría trabajábamos en el campo. El algodón era el cultivo más importante de Anderson, y durante la temporada de algodón trabajábamos de cuando puedes ver hasta cuando ya no puedes ver.
Yo era joven y estaba en buena condición, así que el trabajo en el campo no me molestaba. Otros no podían soportarlo e intentaban librarse diciendo que estaban enfermos. Pero si ibas a enfermería con la excusa de un dolor de cabeza, los guardias internos te daban una paliza, te daban una aspirina y te decían, ten cuidado allá afuera con ese sol. En el campo, mi trabajo era ser striker. Eso significaba que no tenía una tarea fija. En su lugar, ayudaba a los demás si se quedaban atrás. Ahí afuera no hablabas, no mirabas alrededor, no tomabas descansos. Si necesitabas orinar, le decías al jefe de campo, soltándolo, jefe. Y él te respondía, adelante. Si tenías que caminar detrás de él, decías, pasando detrás de usted, jefe. Si no lo hacías y te acercabas sin avisar, te disparaba. También trabajábamos con machetes, martillos y todo tipo de herramientas que podían usarse como armas, así que atacar a alguien era fácil. El jefe de campo de mi escuadrón era un viejo llamado Cooper, pero todos le decíamos Old Lord. Masticaba tabaco, fumaba cigarrillos y puros al mismo tiempo. Se sentaba en su caballo y hablaba mierda todo el día, sin dirigirse a nadie en particular. No puedo repetir la mayoría de las cosas que decía porque YouTube me podría bloquear, pero este hombre estaba en otro nivel. Soy el dios de todos los negros, decía, aunque usaba otra palabra en vez de negros. Mi padre en el cielo me envió para salvarlos y eso es lo que voy a hacer. Ahora, pónganse a trabajar, muévanse. Les voy a disparar en el culo si no se ponen a caminar. Una vez le dijo al mayor del campo, a quien llamábamos High Rider, se me ocurrió una idea. Vamos a agarrar un bote, atrapar unos pulpos y cruzarlos con todos estos negros. Así tendremos hombres negros con 8 brazos recogiendo algodón y nos vamos a hacer ricos. High Rider solo lo miró como si estuviera loco. No estabas preparado para Old Lord. No importaba de dónde vinieras o a quién hubieras conocido. No solo estaba completamente loco, sino que era brutalmente violento. Si le respondías, te disparaba y adoraba la violencia. Si estallaba una pelea, no la detenía, solo se quedaba sentado mirando. Cuando se cansaba, mandaba a los Waterboys con mangos de hacha para poner orden. No te jodería solo por joder. Si mantenías la cabeza baja y trabajabas, no tendrías problemas con él. Y nuestro escuadrón era el mejor. Trabajábamos mucho más rápido que los demás, y a veces Old Lord nos hacía detenernos y sentarnos. Mis negros trabajan más duro que todos los demás juntos, le decía a High Rider. No vamos a hacer ni un carajo más hasta que los otros escuadrones nos alcancen. Nos decía que fumáramos nuestros cigarrillos y bebiéramos agua porque nos lo habíamos ganado. Old Lord era violento como el infierno, pero tenía algo de bueno en él. Una Navidad llegó, llevó a todo nuestro escuadrón a la comisaría y le dio $30 a cada uno. Así que, en el fondo, tenía algo de bueno. De cualquier manera, llevaba 2 años en Anderson cuando ocurrió la locura. Así lo llamábamos, los que sobrevivimos. Fue en septiembre de 1979, y la temporada de algodón había terminado. Así que los capataces nos tenían haciendo trabajos sin sentido, mientras esperábamos la cosecha. Una mañana, mientras esperábamos a que nos sacaran a trabajar, un celador se me acercó y me dijo: «Oye, hombre, el alcaide quiere verte». «¿Verme?», pregunté, confundido. «¿Y por qué?». Se encogió de hombros. «No lo sé». Kat tenía una política de puertas abiertas. Solo tenías que llamar. Nunca la aproveché porque, ¿qué iba a hacer él por mí? Si tenía un problema, lo resolvía por mi cuenta y si no podía, simplemente me aguantaba. No necesitaba nada de Kat. No sabía qué quería de mí,
así que seguí al celador hasta su oficina para averiguarlo. Dentro, Kat estaba inclinado sobre su escritorio, hablando con un tipo blanco que estaba frente a él. Detrás del hombre blanco, un negro enorme con un uniforme blanco con rayas verdes a los lados se cernía sobre él, con los hombros tensos, listo para atacar en cualquier momento. Big Bear, como lo llamábamos, era la mano derecha de Kat y prácticamente dirigía la prisión. Tenía más poder que cualquier otro celador en el sistema penitenciario de Texas, y Kat confiaba tanto en él que le permitía irse a casa los fines de semana. Bear salía de Anderson los viernes por la noche, vestido con ropa de civil y manejando el coche personal de Kat, y volvía el domingo por la noche. Nadie sabía a dónde iba ni qué hacía, y nadie preguntaba. Bear era el hombre más violento de Anderson y uno de los más grandes. Con 1.98 metros y 136 kilos, intimidaba a casi todos. Como los demás, te dejaba en paz a menos que le dieras una razón para meterse contigo. Y lo que sea que este hombre blanco había hecho, le había dado a Bear toda la razón que necesitaba. Tuve que dejarlo hacerlo, Kat, decía el tipo blanco. Iba a matarme. ¿Por qué no lo mataste tú?, preguntó Kat. Aquí puedes defenderte, lo sabes. Creo que quisiste hacerlo. Bear golpeó al hombre blanco en la cabeza. ¡Pam! ¿Te gustó, Amy? Le preguntó. El hombre blanco comenzó a girarse y Bear lo abofeteó otra vez. Mira al alcaide cuando te hable. No sé qué quieres que haga al respecto, continuó Kat. No tengo pruebas, solo tu palabra, y tu palabra no significa nada para mí. La próxima vez que alguien se meta contigo, apuñálalo. Si no puedes hacer eso, más te vale conseguirte un marido. Kat miró a Bear. Bear agarró la parte trasera de la camisa del hombre blanco, lo levantó de un tirón y lo empujó hacia la puerta. Lárgate de aquí. Me hice a un lado y el hombre blanco salió apresurado, sin atreverse a mirar atrás. Los celadores lo fulminaron con la mirada mientras pasaba. Se notaba que estaban ansiosos por hacer algo. Se les veía en los ojos. Miré hacia Kat, quien me recibió con una gran sonrisa amistosa. Larry, qué bueno verte. Siéntate. Señaló la silla frente a su escritorio y me senté. Bear fue hasta su escritorio. Se dejó caer en la silla y comenzó a revisar un montón de papeles. ¿Cómo estás, Larry?, preguntó Kat. Estoy bien, Kat, respondí. ¿Y tú? Kat extendió sus enormes manos. Era tan grande como la mayoría de los reclusos y sabía defenderse en una pelea. Lo había visto hacerlo. No muchos tenían las agallas de enfrentarse a Kat, pero de vez en cuando alguno se envalentonaba. Negro, blanco, daba igual. Todos terminaban suicidándose en el aislamiento. Cada uno de ellos. No me puedo quejar, dijo Kat. Se recostó en su silla y ésta crujió bajo su peso. Bueno, al menos no mucho. Sabes que mi último convoy se fue a casa el otro día, así que estoy corto de personal. El convoy trabajaba en la oficina del alcaide, redactando documentos, sacando archivos y haciendo tareas administrativas y de mensajería. Escuché algo al respecto, le dije. Cuando hablaba con Kat, nunca mostraba mis cartas. Era impredecible y nunca se sabía cuál era su verdadero propósito. Necesito uno nuevo y estaba pensando en ti. ¿En mí?, pregunté. Eres bueno mecanografiando y esas cosas, dijo Kat. Estás en ese programa universitario y siempre estás con tu máquina de escribir. Anderson tenía un curso universitario que el Estado financiaba. Te depositaban dinero de préstamo estudiantil en tu cuenta cada mes y lo usabas para las clases. Iba todas las tardes después del trabajo y hacía la tarea en mi celda hasta que apagaban las luces. También pasaba mucho tiempo en la biblioteca legal, buscando leyes y códigos que pudieran ayudarme en mi caso,
y siempre estaba al tanto de mis apelaciones. Cuando llegué a la unidad Retrieve en 1975, presenté una demanda contra el sistema penitenciario, así que Kat sabía que no era cualquier preso. En aquel entonces, solo había dos tipos de internos que los asustaban: los que creían que estaban locos y los que presentaban demandas. Yo tenía apoyo desde afuera gracias a mi madre, y si tenías a alguien en el exterior respaldándote, ellos solían pisar con más cuidado. Era joven, pero no era estúpido. Sabía que Kat quería cooptarme para que no le causara problemas. Los Cowboys también contaban como guardias internos, y yo era joven, estaba en buena forma y sabía que tenía un juego de pelea impresionante. Si necesitaba partirle la cara a alguien, podía hacerlo. Pero yo no buscaba problemas. Estaba demasiado ocupado tratando de salir de ahí. Si alguien se metía conmigo, yo terminaba el asunto. Eso era todo. No andaba imponiéndome ni molestando a nadie. Lo último que quería era ser un guardia interno y tener que meterme en peleas para golpear a alguien. Por otro lado, trabajar en la oficina con aire acondicionado del alcaide sonaba mucho mejor que estar bajo ese sol abrasador. No lo sé, Kat, dije. Miré de reojo a Bear. No me estaba prestando atención. Aprecio la oferta, pero es una decisión importante. Si aceptaba el puesto, los demás en el bloque podrían verme de otra manera. Podrían llamarme vendido o Uncle Tom, como lo hacían a espaldas de Bear. Y también yo mismo lo había hecho. Con el tiempo, me di cuenta de que Bear y Kat en realidad se llevaban bien. Kat sentía cierta camaradería con Bear y Bear con Kat. Pero en aquel entonces, yo pensaba que Bear era un vendido, al igual que todos los demás malditos building tenders. No podía culparlos demasiado. Tenían un montón de privilegios y vivían bien. Seguían siendo unos vendidos, eso sí. No voy a mentir. Cuanto más pensaba en los privilegios que obtendría trabajando para Kat, más me gustaba la idea. Bueno, dijo Kat, tómate 1 o 2 días para pensarlo y luego dime. No tienes que aceptar si no quieres, pero eres mi primera opción y te guardaré el puesto. Muchas gracias, Kat, respondí. Nos dimos la mano y me fui. Regresé a mi unidad y unos minutos después, los building tenders nos sacaron afuera. El día ya era caluroso y polvoriento, y la brisa ocasional se sentía como papel de lija en mi piel. Old Lord se acercó a su caballo, puso un pie en el estribo y pasó la pierna sobre el animal. Su rostro estaba arrugado y sus labios fruncidos. Viéndolo, cualquiera pensaría que tenía unos 60 o 65 años. En realidad, tenía 81. Muy bien, pues, súbanse y pónganse a caminar. Nos dividimos en grupos más pequeños. Subimos a la parte trasera de los camiones y partimos por un camino de tierra lleno de surcos hacia nuestra asignación del día. Me senté entre Johnny Armstrong y Lynn Willy. El primero era el hombre más fuerte de toda la prisión y parte del equipo de boxeo de Anderson. En aquellos días, cada prisión tenía su propio equipo de baloncesto, fútbol americano y boxeo, y viajaban a otras cárceles para competir. Johnny Armstrong estaba invicto y tenía una reputación temible. Había matado a 3 hombres desde que llegó a prisión, y todos sabían que no le importaba nada más. Nunca iniciaba problemas ni se comportaba como un bravucón. Era amable, callado, y defendía a los internos más débiles que no podían hacerlo por sí mismos. El otro, Lynn Willy, juraba que había visto un meteorito o algo estrellarse en los campos. «Te lo juro, hombre», decía. «Lo vi caer del cielo anoche. Pareció un misil. Creo que los rusos nos agarraron, solo que no nos dicen nada para que sigamos trabajando». Johnny Armstrong soltó una risa mientras liaba un cigarrillo. Las mangas de su camiseta de algodón estaban enrolladas, dejando al descubierto sus enormes brazos. «Es gracioso que solo tú veas estas locuras. ¿Cómo es que nadie más lo vio?» «Estaba mirando por mi ventana, hombre.
Y ahí estaba. Nos bombardearon, y a todos nos van a crecer tentáculos si entramos en esos campos. Llegamos al lugar de trabajo 10 minutos después. Una muralla de maleza muerta y marrón se extendía lejos del camino. Saltamos de los camiones y nos formamos en fila. Un waterboy repartió machetes mientras Old Lord nos observaba desde su caballo, inmóvil como una estatua confederada. No trabajen demasiado, negros. Los otros equipos siempre nos ganan y ya estoy cansado de eso. Hoy lo tomaremos con calma. Aquí fue donde lo vi, susurró Lin Willy en mi oído. Justo ahí, entre los matorrales. Hombre, cállate la boca, le solté. En los campos no se hablaba, y si Old Lord escuchaba las tonterías de Willy, él iba a pasar un mal rato, y yo también. Cuando todos tuvimos nuestros machetes, nos adentramos en la maleza. Johnny Armstrong era el líder y marcaba el ritmo para los demás. Era un trabajador duro y podía mantener un paso rápido, pero iba despacio para el bien del grupo. Yo me quedé cerca de Old Lord, ayudando donde hacía falta. Lord se sentaba en su caballo, escupiendo tabaco de mascar al suelo, mientras un waterboy le traía un vaso de agua con hielo. Nosotros, los trabajadores del campo, no teníamos agua fría, solo la bebíamos tibia. Con el sol ardiente, el agua con hielo nos habría matado. Johnny Armstrong abrió un amplio sendero en la maleza y desapareció. Los demás se encargaban de despejar la madera muerta a los lados. Uno de los tipos, Ben Jackson, se sentó en el suelo y se subió la basta del pantalón. Me acerqué. ¿Estás bien?, pregunté. Me torcí el tobillo. Será mejor que te levantes y aguantes. Si Old Lord te ve sentado. Y como si lo hubiera invocado, Old Lord gritó. Jackson, ¿por qué estás sentado? Me torcí el tobillo, dijo Ben. Lord espolió su caballo y lo dirigió hacia él. Yo me alejé. No quería tener nada que ver con lo que estuviera a punto de pasar. ¿Dices que te torciste el tobillo?, preguntó el viejo. Sí, señor. Lo siento mucho por estar sentado, señor. Solo necesito un minuto para recuperarme. Old Lord pareció considerarlo por un momento. Déjame ver tu tobillo, negro. Ben estiró su tobillo. Estaba hinchado y enrojecido. Old Lord tomó un trago de agua y lo escupió sobre el tobillo de Ben. Por el poder de mi padre, estás curado. Ahora ve y corta esos matorrales antes de que te meta un balazo en el trasero. Sí, señor, dijo Ben. Gracias. Clavó el machete en el suelo, lo usó para impulsarse y se alejó cojeando. Sabiendo que Ben necesitaría ayuda, me quedé cerca de él y cubrí su parte del trabajo. Unos 30 minutos después, estaba cortando un grupo de hierbas altas cuando escuché voces emocionadas más adelante. Me acerqué para ver de qué se trataba y encontré a un grupo de hombres formando un círculo. Johnny Armstrong se rascaba la nuca mientras Lin Willy hablaba sin parar. «Lo ves, hombre, te lo dije, te lo dije». Cayó del cielo. «¿Qué pasa?», pregunté. Los hombres se apartaron y vi lo que observaban, pero tardé un momento en procesarlo. Una losa de piedra curva sobresalía del suelo. La hierba a su alrededor estaba chamuscada, quemada, y una larga marca surcaba la capa superior de la tierra, como si la losa hubiera cortado el suelo antes de quedar en su posición actual. Unas extrañas inscripciones rodeaban el borde del disco, y cuando me arrodillé para ver mejor, noté un dibujo burdo de un rostro alargado. Sin previo aviso, la piedra comenzó a brillar con un tono verde enfermizo, y me aparté de un salto con un grito ahogado. Todos los demás retrocedieron, y Lin Willy tropezó con sus propios pies, cayendo de espaldas antes de arrastrarse hacia atrás como un cangrejo. No puedo explicarlo, pero en cuanto el disco empezó a brillar, una extraña y poderosa energía llenó el claro. Si alguna vez has intentado juntar dos imanes
y sentido la presión entre ellos. Era algo así. Me dolieron los empastes en la mandíbula y mis tímpanos comenzaron a vibrar. Tan rápido como empezó, terminó. La cosa siguió brillando, pero la tensión desapareció por completo, como si nunca hubiera estado ahí. ¿Y por qué no están trabajando?, gritó Old Lord. Pónganse en movimiento. Estos matorrales no se van a limpiar solos. Nadie habló. Nadie podía hablar. Encontrando mi voz, grité por encima del hombro. Hemos encontrado algo. ¿Qué es? No lo sé, dije, fijando la mirada con cautela en aquella cosa. Old Lord se acercó tranquilamente y saltó de su caballo. Con la escopeta en mano, se abrió paso a empujones entre la multitud, que ya había crecido, y avanzó hasta el frente. Más les vale haber encontrado oro para estar perdiendo el tiempo así. Ya están tan inútiles como esas otras cuadrillas. Miró a su alrededor, vio el disco y entornó los ojos. ¿Qué es eso? No lo sé, dije, poniéndome de pie, pero no me gusta. Cambiando la escopeta a su mano izquierda, Old Lord se arrodilló con rigidez y examinó el disco. Extendió la mano con cautela y lo tocó, pero la retiró de inmediato con un siseo. Maldita sea, dijo. El c*** me dio una descarga. Un silencio inquietante se apoderó del claro, y un escalofrío inexplicable me recorrió la espalda. ¿Qué es, Old Lord?, preguntó uno de los hombres. Old Lord se puso de pie. No lo sé, dijo. Entonces, una sonrisa astuta se extendió por su rostro. Pero todos vamos a hacernos ricos. Tuve un mal presentimiento. Uno muy malo. Old Lord llamó a Kat por el walkie-talkie, y Kat llegó en su coche personal. Los otros capataces y algunos de sus trabajadores se habían reunido para ver de qué se trataba todo el alboroto. Mientras que los muchachos de mi cuadrilla murmuraban entre ellos, tratando de descifrar qué era el disco y de dónde había salido. De repente, los mismos que solían ignorar a Linguili ahora lo escuchaban con atención, y todos comenzaban a compartir mi inquietud. Kat se puso las manos en la cintura y observó el objeto con una mirada crítica. Old Lord le contó lo que había ocurrido, y Kat lo escuchó con atención. Desentiérrenlo, ordenó al fin. Uno de los aguadores fue a buscar un par de palas y las trajo de vuelta. Johnny Armstrong, un chico corpulento de una cuadrilla de blancos, y yo comenzamos a cavar con cuidado, procurando no dañar el disco. Tal vez era mi imaginación, pero sentía oleadas de energía oscura emanando de él, como el calor de un cuerpo con fiebre. A mitad del trabajo, el chico blanco empezó a palidecer. El sudor le caía en riachuelos pegajosos y tuvo que detenerse para recuperar el aliento. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas, y el rostro de Johnny Armstrong se había endurecido en un ceño fruncido, poco habitual en él. Nos tomó a 5 de nosotros sacar el disco del agujero y colocarlo en el suelo. Medía aproximadamente 2 pies por 2 pies y tenía un orbe rojo en su centro. El orbe atrapaba la luz del sol y la refractaba. Cometí el error de mirarlo directamente y me ardieron los ojos. «Cuidado», advirtió Kat. Lo dejamos en el suelo y Kat lo tocó con la punta del pie. Un pedazo se desprendió y se desmoronó en una docena de fragmentos. «Mierda», murmuró. «Apenas lo toqué». «¿Y qué hacemos con esto?», preguntó el capitán Farris. Kat reflexionó un momento antes de responder. «Cárguenlo en uno de los camiones. Mandaremos un fragmento a la universidad para averiguar qué es». «Son marcianos», dijo Linguili.
Los vi con mis propios ojos. Vinieron del cielo. Pensé que los rusos nos estaban bombardeando. «Esto te parece de marcianos, Willy», respondió Kat, señalando el disco con la barbilla. «Pero tienes razón en que vino del espacio. Diablos, tal vez sí tenga algo que ver con extraterrestres». Miró en dirección a los camiones que nos habían traído a los campos. «Cárguenlo con cuidado. Esta maldita cosa podría valer millones». Johnny Armstrong, el chico blanco, 3 más y yo levantamos el disco y lo arrastramos hacia los camiones. Pesaba mucho más de lo que parecía, y nuestras manos comenzaron a hormiguear al sostenerlo. Lo subimos a la caja de uno de los vehículos y, en cuanto terminó la tarea, limpié mis palmas en los pantalones. «No me gusta esta cosa», dije, mientras el camión se alejaba levantando una nube de polvo. «Se sentía resbaladiza», dijo Johnny Armstrong. Sacudió la cabeza y se frotó la nuca. «¿Qué diablos es?» «Ni idea. Parecía una de esas antiguas estatuas mayas que vi en un libro sobre civilizaciones antiguas que alguna vez leí, pero no sabía lo suficiente sobre ese tipo de cosas para decir si era o no algo relacionado. Los símbolos en ella eran como nada que hubiera visto antes, y el rostro, había algo raro, algo monstruoso, casi sobrenatural. «Está bien», gritó Old Lord. «Muévanse, malditos perezosos». Por una vez, estuve agradecido por la distracción del trabajo físico. Con el disco fuera de vista y de la mente, mis pensamientos se centraron en la oferta de Kat. Estaba bastante seguro de que él tenía motivos ocultos para hacerme contar el ganado. Pero ¿y qué tiene? Ya me había dado cuenta de que mantener tus principios no siempre era lo correcto. En la cárcel, es o haces o mueres. Y la regla más importante, cuídate a ti mismo. ¿Qué sería lo mejor para mí? ¿Trabajar en estos campos o trabajar para Kat? Una vez me dije que nunca cedería ante el hombre, pero a veces el hombre es la mejor opción. ¿Por qué crees que tanta gente se rinde y trabaja para él? Nunca sería un guardia de internos, porque no tenía la capacidad de hacerle daño a alguien de esa manera. Pero no tenía que hacer todo eso siendo un cowboy. Y si Kat me lo pidiera, simplemente diría que no. Estaba todavía dándole vueltas a la propuesta en mi cabeza cuando terminamos el trabajo del día. Los jefes de campo nos subieron a los camiones y nos enviaron de vuelta al edificio. En cuanto me cachearon, regresé a mi celda. Tomé mis libros y corrí a mi clase, todavía con la ropa sucia. Había otros 3 hombres ahí y nos quedamos en silencio mientras el instructor nos guiaba a través de la carga de trabajo del día. Un guardia de internos estaba colocado fuera de la puerta en caso de que algo pasara, y nadie estaba dispuesto a romper la regla del silencio para ganarse una paliza. Después de clase, me duché y fui a la sala común cerca del pasillo principal. Un montón de chicos estaban sentados mirando un partido de fútbol en la televisión. Alguien había preparado algo de comida, una combinación de varias cosas de la tienda, como carne asada y chiles enlatados, y todos tenían una copa de vino casero. No tenía tarea ese día, así que planeaba quedarme un rato. Eso no sucedió. No había terminado de sentarme cuando 2 tipos comenzaron a pelear. No sé qué fue, pero se dieron golpes y patadas como si fueran enemigos mortales. Los guardias de internos se agruparon para mirar, y los demás tratamos de ignorarlos. En la cárcel, si miras una pelea, es porque quieres estar involucrado en ella. Los encargados del edificio se reían y bromeaban como si fuera un juego. Pero en cuanto uno de los tipos empujó al otro contra la pared, dejándola con una gran grieta, las cosas cambiaron. Se apresuraron a intervenir, los separaron y comenzaron a golpearlos. «Mira lo que hiciste», dijo uno de los encargados del edificio y obligó a uno de los chicos a mirar su obra.
No podemos tener nada con estos idiotas alrededor. Después de darles una golpiza, los encargados los enviaron de vuelta a sus celdas como niños traviesos y decidí irme a dormir. En ese momento, tenía una celda para mí solo, así que podía acostarme sin preocuparme de que alguien me despertara. Me estiré en la litera y me quedé dormido en menos de 2 minutos. En mi sueño, estaba de pie en el claro donde habíamos encontrado el disco, solo que era diferente. La maleza estaba negra y chamuscada, como huesos viejos, y el cielo tenía el color de la sangre. Un viento hueco y espeluznante arrastraba hojas de tierra rojiza sobre mí, en olas, y la parte posterior de mi cuello hormigueaba como si esperara un golpe. Me di la vuelta, pero no había nada, nadie. Estaba completamente solo. No sé cómo lo sabía, pero era la única persona en 1000 millas, tal vez más. De repente, la maleza comenzó a moverse y temblar con vida invisible. La sangre golpeaba mis sienes y un miedo agudo me penetraba el pecho. Bajo el viento, pude distinguir un leve pero persistente murmullo, y me convencí localmente de que, si escuchaba lo suficiente, podría distinguir las palabras. Traté de liberarme del oscuro hechizo que había descendido sobre mí, pero mis pies estaban clavados al suelo. Fue entonces cuando vi los ojos. Me observaban desde la maleza. Primero un par, luego 2, luego 10. Todos verdes y negros, con pupilas alargadas como las de una serpiente. La sensación más fuerte de terror que jamás había conocido me invadió. Era como agujas en la piel, y cuando los ojos empezaron a acercarse a mí, grité. Me levanté de la cama, cubierto en sudor frío, y tomé grandes bocanadas de aire. El bloque de celdas estaba oscuro y en silencio, y por un momento, el peligro estaba por todas partes. Presioné mi mano sobre mi frente ardiendo y tomé una serie de respiraciones profundas y calmantes. No pude volver a dormir, así que me levanté y comencé a caminar de un lado a otro. Finalmente, terminando junto a la ventana. Más allá de las torres y el alambre de púas, más allá de la vasta y plana extensión de los campos, el sol comenzaba a asomar por el horizonte, con el cielo a su alrededor tomando un tono rosado que agitaba el alma. No mucho después, se encendieron las luces y un guardia del edificio vino a despertar a todos. Me vestí con un uniforme limpio y me puse las botas. Salí de mi celda, que el guardia había desbloqueado, y me dirigí a la sala común. Lo que vi me heló la sangre. Sobre una mesa, bajo una ventana, colocada como un trofeo en una posición de honor, había un trozo de piedra brillante. Emitía una luz verde enfermiza que pulsaba y latía como un corazón, y el aire a su alrededor parecía chisporrotear con electricidad. Algunos reclusos estaban alrededor, rascándose la cabeza y hablando en voces bajas y suaves. Johnny Armstrong estaba sentado en una silla al otro lado de la sala, mirándolo con esa misma expresión de enojo que había visto en los campos. Tony Jackson, un gran jugador de cartas condenado por robo, estaba a su lado y hablaba sobre la jugada que había ganado la noche anterior. Pero Johnny no mostró señales de que lo escuchara, ni de que siquiera estuviera al tanto de la presencia de su amigo. «¿Qué hace esa cosa aquí?», pregunté. Mi voz tembló ligeramente y tragué con fuerza, como si al hacerlo pudiera quitarme la evidente incomodidad. Uno de los guardias del edificio me dijo que la piedra se rompió cuando intentaron descargarla del camión. Kat, pensando que había encontrado algo monumental, ordenó que cada bloque de celdas recibiera un pedazo. Qué generoso de su parte. Sé que suena loco, pero tenía la extraña sensación de que la piedra me observaba, como si supiera que yo estaba ahí. «Nunca he visto nada igual», dijo el señor Forbes. Un hombre mayor con racimos de cabello gris en las sienes,
El señor Forbes había estado en Anderson desde 1956. Había sido profesor universitario antes de matar a su esposa y era el hombre más sabio que conocía. Podía hablar 3 idiomas, resolver problemas matemáticos complicados sin usar papel, y sabía todo lo que había que saber sobre la vida en prisión. Muchos lo llamaban Pops, porque era como un padre para nosotros, los reclusos más jóvenes. Pero yo lo llamaba señor Forbes, por respeto. ¿Qué piensas que es?, pregunté. No estoy seguro. Supongo que podría haber sido impregnado con un químico fosforescente natural, pero nunca he oído hablar de eso. Te lo digo, amigo, dijo Linguini. Vino del espacio. El señor Forbes frunció los labios pensativamente y reflexionó. Tal vez, dijo. Solo tal vez. Antes de salir por el día, le pregunté a un guardia si podía ver a Kat. Ya me había decidido por la mañana y quería darle una respuesta lo antes posible. Un celador me llevó a la oficina de Kat y entré. Kat estaba sentada en su escritorio con una cerveza abierta. Bear estaba sentado en una silla a su lado, con una cerveza entre sus gruesos muslos. Estaban riendo cuando entré. Te voy a extrañar mucho cuando te vayas el próximo año, Bear, dijo Kat. Tal vez tenga que incriminarte por asesinato para que te quedes. Bear se rió nerviosamente. ¿Qué dices, Larry?, preguntó Kat. ¿Quieres una cerveza? No, señor, no bebo, le respondí. Gracias por la oferta, de todas maneras. Está bien, dijo Kat. ¿Pensaste en lo que te pedí? Abrí la boca para hablar, pero mis ojos se posaron en un trozo de roca brillante colocado en el borde del escritorio de Kat. Una pila de papeles lo bloqueaba y no lo había visto antes. De repente, pude sentir la energía en el aire, como olas de calor. Kat siguió mi línea de visión y sonrió. Bastante interesante, ¿eh? Quería que estuviera entero, pero se rompió, dijo levantándolo. Lo apostaría a que es valioso como el infierno. Lo lanzó al aire y lo atrapó como una pelota de béisbol. Yo me estremecí. Casi quería decirle que no lo tocara. Lo volvió a poner en su lugar y dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. En fin, ya tomaste una decisión, dijo Kat. Sí, le respondí. Quiero el trabajo. Kat sonrió ampliamente. Muy bien, lo oíste, Bear. Un día, él va a tomar tu puesto. Yo me reí. No era muy probable. Mejor él que yo, dijo Bear, y él y Kat sonrieron. Kat me dijo que podría empezar al día siguiente y le agradecí. En el camión hacia los campos, miraba a lo lejos y me preguntaba si había tomado la decisión correcta. No dije nada al respecto, pensando que todos lo sabrían pronto. Frente a mí, Johnny Armstrong seguía con su mirada perdida, y Linguini hablaba sin parar con un tipo llamado Andrew Johnson. La única vez que Johnny mostró alguna señal de vida fue cuando se giró hacia Linguini y lo miró con una mirada maliciosa. Habló. Su tono plano y muerto me heló. Me está hartando tu voz. Oye, amigo, solo es que yo... Cállate, o te tiro del camión. Todos miraron a Johnny como si estuviera loco. No era un hombre muy inteligente, pero era amable. Lo último que Johnny Armstrong haría sería intimidar a alguien. Era el tipo de gigante amable que conocía su fuerza y la usaba con moderación. La única vez que alguna vez lo oí hablar de tirar a alguien de un camión era por un problema serio, no por una molestia menor. De hecho, no creo que alguna vez se haya molestado antes, al menos no por algo tan trivial. Linguini, dándose cuenta de que estaba jugando con fuego, levantó las manos y cerró la boca. Llegamos al claro y saltamos del camión.
Los chicos del agua repartieron nuestras herramientas para el día: picos, palas y azadas, y Oh Lord mascaba un trozo de tabaco sobre su caballo. «Hoy estamos cavando hasta China, chicos», dijo. «No dejen de moverse hasta que vean la inclinación de sus ojos. Vamos a traer de vuelta a un par de esas mujeres comunistas». Hizo algunas otras declaraciones, cada una más vulgar que la anterior, y nos reímos. Una vez que se ponía en marcha, ese hombre realmente no paraba. Con las herramientas en mano, nos dispersamos. Yo me quedé atrás y ayudé a los chicos donde lo necesitaban. Luego llevé montones de maleza hasta la carretera, donde los dejaba en un montón. Cuando fue lo suficientemente grande, uno de los chicos del agua lo roció con gasolina y lo prendió fuego. Con un suave estallido, el montón se prendió. El crujir de las llamas era hambriento y agudo. Habíamos estado afuera tal vez una hora cuando escuché un alboroto por delante. Oh Lord azotó los costados de su caballo y se acercó a ver qué estaba pasando, y yo lo seguí. Un grupo de hombres estaba reunido en un círculo. Tuve un flashback al día anterior, pero esto era peor. Lin Willy yacía extendido en el suelo. El costado de su cabeza estaba abierto y sangrando como una sandía rota. Johnny Armstrong estaba encima de él, con sus grandes manos alrededor del cuello de Lin Willy. Apretó los dientes y miraba con el rostro empapado en sudor y los ojos desorbitados. Una vena gruesa pulsaba en el costado de su cuello y sus músculos se tensaban. «Oye, hombre, el tipo está muerto», dijo uno de los chicos. Johnny Armstrong levantó la cabeza de golpe y retrocedí. Sus pupilas parecían los ojos de mi sueño, en forma de diamante, la fría y odiosa mirada de una serpiente. Dejó el cuello de Lin Willy y se levantó, jadeando y bufando entre los dientes. «Maldita sea», dijo Oh Lord al ver a Lin Willy. «¿Qué te hizo él?» Johnny se giró y fijó a Oh Lord con una mirada enloquecida. Oh Lord lo reconoció al instante y levantó su escopeta. Esperaba una advertencia, un insulto, algo. Pero antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, Oh Lord apretó el gatillo. El fuego saltó del cañón y Johnny voló hacia atrás, cayendo al suelo con un golpe pesado. Sangre roja brillante manchó sus labios y el frente de su camiseta. Sus ojos estaban abiertos y cuando los miré, volvieron a la normalidad, si es que alguna vez estuvieron mal. Nadie habló, nadie se movió. Estábamos acostumbrados a la muerte y la violencia, pero algo en esto nos conmovió. Lin Willy era inofensivo y muy querido en el bloque. Johnny Armstrong era el tipo de hombre que te daría la camiseta de su espalda. Nada de esto tenía sentido, y verlos a ambos ahí tirados, muertos, uno asesinado por el otro, dolía. Nos dolió profundamente y por mi parte, sentí que iba a vomitar. En su lugar, ayudé a algunos de los otros chicos a llevar los cuerpos sin vida de Willy y Johnny hasta uno de los camiones. Los otros jefes de campo se acercaron para ver qué había pasado y Oh Lord les explicó directamente. Por más que no me agradara el hombre, difícilmente podría culparlo por lo que hizo. Debería haber dado una advertencia en lugar de disparar primero, pero la mirada en los ojos de Johnny Armstrong me dijo que no lo habría escuchado de todos modos. Tal vez era el calor, tal vez había recibido malas noticias de casa, pero el hombre se había vuelto loco. Tal vez algo más fue responsable. Tal vez esa maldita piedra. Aparté ese pensamiento de mi mente en cuanto llegó. Eso era ridículo. Ningún pedazo de roca, por extraño o espeluznante que fuera, podía llevar a un hombre a un frenesí asesino. Tenía que ser algo más. ¿Qué cosa? No lo sabía. Y para ser honesto, no quería averiguarlo. A la hora del almuerzo,
nos llevaron de vuelta a la prisión. Una cosa sobre Anderson. La comida era buena. Depende del alcaide lo bien que comas. Pueden culpar al Estado o al gobernador si la comida está mala, pero te está mintiendo. La comida en Anderson era de calidad de restaurante. Era tan buena que a veces Kat traía a su familia a comedor de los reclusos y comía con el resto de nosotros. En mis 42 años en el sistema penitenciario de Texas, Anderson fue el mejor. Era brutal y tenías que trabajar más que el demonio, pero tenías buena comida y casi privilegios ilimitados. Mientras fueras a trabajar, podías hacerla ahí. De todos modos, el comedor estaba lleno de rumores sobre lo que había sucedido en el campo. Cuando me senté frente al señor Forbes, él se inclinó sobre la mesa. ¿Es cierto lo que están diciendo?, preguntó. El señor Forbes no trabajaba en el campo, dirigía la biblioteca de la prisión. ¿Qué están diciendo?, pregunté. En el viaje de regreso, nadie dijo una palabra. Estaba tan callado que podías escuchar a un ratón de iglesia pedorrearse sobre satén. Dijeron que Johnny Armstrong mató a Willie, dijo el señor Forbes, y que Old Lord disparó a Johnny por eso. Clavé mi tenedor en mi maíz y fruncí el ceño. Antes tenía hambre, pero después de lo que pasó, el olor a pollo horneado me dio náuseas. Sí, eso fue lo que pasó, dije. El señor Forbes se echó para atrás pesadamente y tenía una expresión de desconcierto estampada en su rostro. ¿Y por qué?, preguntó. ¿Por qué lo hizo Johnny? ¿Qué pudo haber hecho Willie para provocar eso? No lo sé, respondí. Estaba en la última fila y no vi nada, aunque estaba actuando raro. ¿Willie? Negué con la cabeza. No, Johnny. ¿Cómo así? Por un momento recogí mis pensamientos. No estaba en sí, estaba molesto desde el momento en que lo vi esta mañana. El señor Forbes negó con la cabeza. Pero él y Willie eran amigos. Yo no lo entiendo. Una sombra cayó sobre nosotros y ambos miramos hacia arriba. Kat estaba ahí, con los labios apretados. Parecía que tenía que ir al baño, pero no podía hacerlo. Señor Forbes, ¿cómo está usted?, preguntó. El señor Forbes era tan respetado que hasta Kat lo llamaba señor. No muy bien, Kat, dijo el señor Forbes. Dicen que Johnny mató a Willie. Kat asintió sombríamente. Sí, sí lo hizo. ¿Sabes por qué? Eso no es propio de Johnny Armstrong. Cometió errores como todos nosotros, pero no era un mal hombre. Lo sé, dijo Kat. Lo mejor que puedo suponer es que Johnny perdió el control y golpeó a la primer persona que vio. Probablemente habría matado a alguien más si no le hubieran disparado. Miró hacia mí. Cuando termines, ven a mi oficina. Empezaré hoy contigo. Como ya se me había ido el apetito, comencé a levantarme. No hay prisa, dijo Kat. Tómate tu tiempo. De todas maneras ya terminé, dije. ¿Hay algo malo con el pollo?, preguntó Kat. No, solo perdí el apetito. Ofrecí mi bandeja al señor Forbes, pero él negó con la cabeza. Un tipo que no conocía se inclinó sobre la mesa y agarró mi pollo como si estuviera famélico. En Anderson podías comer todo lo que quisieras, así que nunca pasabas hambre. Trabajabas como un demonio, pero no pasabas hambre. Le habría dado una lección en cualquier otro momento, pero este no era un momento cualquiera. Así que dejé mi bandeja en la ventana y seguí a Kat de vuelta a su oficina. Mi primer trabajo como convoy fue redactar un informe del incidente sobre lo que había pasado. Hike Ryder, el jefe de campo de mayor rango, tomó las declaraciones de un par de hombres que vieron a Johnny atacar a Willie, y yo tenía que juntar todo. Me senté al frente a la máquina de escribir y tecleé con dedos torpes. El constante clac, clac, clac
estaba ahogando mis pensamientos. Mi segundo trabajo fue planear los funerales de Willie y Johnny. Fui al cementerio de la prisión con un ayudante de construcción y una pizarra. Todos los lotes, usados y no, estaban marcados, y todos los vacíos se señalaban con una marca de verificación. Filas de simples cruces de piedra estampadas con nombres y fechas se agrupaban entre los árboles de manglar como fantasmas acurrucados en duelo. Y algo en la vista me perturbaba. Elegí dónde se enterrarían Johnny y Willie. Luego caminé hasta la fábrica de muebles para encargar 2 ataúdes. Me esperaban, pero no empezarían a trabajar hasta que tuvieran una orden firmada por Kat, lo cual les di. Era amigo del capataz en la fábrica, un recluso blanco condenado por malversación, y estuvimos un rato charlando. Es mi primer día, así que no quiero dar una mala impresión, le dije al despedirme. Oye, amigo, nos vemos luego. El resto de la tarde me mantuvo ocupado con pequeñas tareas. A las 6, justo antes de que Kat se fuera, me mandó a la enfermería con los archivos médicos de un recluso que estaba ahí. Cuando llegué, él estaba acostado en una camilla con las manos presionadas sobre su estómago. Su rostro estaba húmedo y gris, y sus ojos eran pozos de miseria. Lo reconocí al instante. El tipo blanco que nos ayudó a cargar la piedra en la parte trasera del camión. Un guardia prisionero tomó el expediente, lo abrió y pasó las páginas perezosamente. Su rostro era una máscara perfecta de apatía. No le importaba si ese hombre vivía o moría, o incluso si estaba ahí. Oye, ¿qué le pasa?, pregunté. Probablemente gases, dijo el guardia. La gente siempre viene aquí con estupideces. Miró por encima de su hombro cuando el tipo blanco gimió. Sácalo de una vez o lo vamos a golpear hasta que lo saques. Mientras caminaba de regreso a la oficina de Kat, un escalofrío me recorrió. No podía decir por qué en ese momento, pero esa sensación mala que había tenido antes regresó, y con fuerza. Los reclusos siempre se enfermaban o se lastimaban, pero algo en esto no estaba bien. Más tarde, juntaría las piezas. Johnny y ese tipo blanco cargaron esa piedra en el camión. Ahora uno está muerto, después de volverse un psicópata, y el otro estaba en la enfermería vomitando sus entrañas. ¿Coincidencia? Tenía que serlo, pero aún quedaba esa pequeña molestia en la parte de atrás de mi cabeza. Sentado de nuevo frente a la máquina de escribir, miré la piedra luminosa sobre el escritorio de Kat. Cuando estaba afuera, me sentía bien, pero ahora, después de haber estado sentado 15 o 20 minutos, mis empastes comenzaban a doler, y los primeros indicios de un dolor de cabeza apretaban mis sienes. La habitación se iba poniendo cada vez más sofocante hasta que me costaba respirar. Kat se sumergía en el papeleo como si nada, y Bear iba y venía sin decir una sola palabra. Soy un hombre racional y educado ahora, como lo era entonces. Sabía que tenía que ser yo, quizás la menopausia, pero no pude evitar esa maldita piedra. Oye, ¿crees que tal vez esa cosa sea peligrosa?, pregunté. No me di cuenta de que iba a hablar hasta que las palabras salieron. Kat me miró. ¿Peligrosa? Me irritó su mirada. La forma en que brilla me recuerda a la radiación. Él sonrió. Oh no, la revisamos para eso. Es 100% segura. Puso su mano sobre ella, y su sonrisa pareció agudizarse en las esquinas. Podría jurar que vi un destello verde en sus ojos, pero eso era hablar locuras. Volví al trabajo y traté de sacar eso de mi mente. Poco sabía yo que esto sería solo el comienzo. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo.
Hasta el próximo relato.